al final de una serie que ha sido interesantísima. Solamente creo que tendremos 2 sermones más donde nos enfocaremos en conocer un poquito a la iglesia. Recuerda tú que estamos yendo a un campo misionero y requerimos nosotros, no sé si aprender o recapitular la historia de lo que hemos ya aprendido durante todos nuestros años que llevamos en el Evangelio. Porque yo les dije hace algún tiempo atrás, si a mí me dijeran que las cosas que están ocurriendo, que son graves, muchas las hemos mencionado, si a mí me dicen que lo que está ocurriendo, que es catastrófico en el tema valórico, en la relación matrimonial, en la familia, si me dijeran que eso solo ocurre allí en el mundo, yo estoy plenamente de acuerdo, porque ellos no conocen la verdad. Pero cuando no solo las estadísticas, sino los ambientes que existen están dando una clara señal que el problema de la fe no solamente está en el mundo, sino que también está dentro de las iglesias. Y allí es donde nosotros nos hemos embarcado en una propuesta que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y hemos entendido en forma categórica que la crucifixión es importantísima. La resurrección es algo extraordinario. Pero la crucifixión y la resurrección son la antesala de la gran comisión. Si una persona no cumple la gran comisión, entonces no ha entendido el propósito de Dios. Así que nuestra serie de evangelismo, que hoy llegamos al sermón 15, y vamos a hablar, y hay algo que a mí me encanta de Dios, de su Espíritu, es que cómo Él calza todas las cosas en forma tan precisa. Porque el sermón de hoy habla sobre padres. Y habla a padres que deben tener la responsabilidad de enseñar valores a sus hijos. El final del capítulo que yo, en forma insistente, he querido que ustedes estudien en forma diligente, como es el capítulo de Deuteronomio, capítulo 6. Solamente tiene 25 versículos, pero este capítulo es uno de los capítulos más importantes que existe en la Biblia. Siendo que todos son importantes, este tiene una particularidad muy especial. Y fíjate qué interesante lo que dice el verso 25. Por eso que no han logrado las cosas el mundo, porque el mundo no vive en la justicia de Dios. Pero te vuelvo a decir lo mismo, me preocupa lo que está pasando en el mundo, pero también me preocupa más todavía lo que está pasando dentro de la iglesia, más todavía. Porque si tú lo lees, dice claramente algo que no se ha conseguido. Dice, y tendremos justicia. Tú sabes que la justicia es hacer las cosas como corresponde, dónde corresponde, cómo corresponde, cuándo corresponde. Entonces, dice, vamos a lograr hacer las cosas como corresponde, cuándo corresponde, de la manera como corresponde, cuando cuidemos, seamos diligentes en poner por obra todos, dice,
todos estos mandamientos. Y fíjate la consideración interesante, porque Dios es tan interesante en sus declaraciones. Porque uno puede, yo puedo, usted puede ponerse frente a mí y puede incluso hacer declaraciones que no son verdad. Pero aquí habla de poner por obra todos los mandamientos, no delante de los hombres, sino delante de Jehová. Delante de Jehová. A mí me encantan todas estas cosas porque reafirma aquello que debe de ser una creencia, pero absoluta en nuestras vidas, la cual es que creemos que Dios es todopoderoso, todo presente y todo sabio. Por lo tanto, cada acción que nosotros realizamos, te vuelvo a decir, podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Por lo tanto, todos los mandamientos que se nos han dado a conocer, debemos de conocerlos, debemos de creer en ellos, debemos de confiar en ellos y debemos de practicarlos en nuestra vida. Por eso que Él dice, Dios ama la verdad en lo íntimo, allí donde nadie te ve, allí lejos del hogar, donde nadie te ve, de nosotros, Él sí está allí contigo. Deuteronomio, como les he mencionado, es un gran pasaje bíblico. Para poder recibir instrucción respecto a la forma como debemos implementar y cómo debe de ser nuestra familia, esta verdad que está aquí en 25 versículos nos ayuda a modelar nuestra vida, y con ello va a ocurrir algo que es realmente interesante. Lo que va a pasar es que vamos a poder trascender en la vida de nuestros hijos. Y cuando veamos a nuestros hijos, y entonces los vamos a ver viviendo una vida de valores conforme lo enseña la palabra del Señor, porque desde el primer versículo dice claramente, la palabra del Señor debe de estar primero, papá, mamá, en tu corazón. Si está en tu corazón, entonces la puedes enseñar. Y si tú ves la redacción dentro de los 25 versículos, dice, ¿y dónde la vas a enseñar? Esto que tú tienes impregnado en tu ser, lo vas a hacer cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, cuando estén sentados a la mesa, cuando vayan allí a disfrutar de las vacaciones, donde vayan, nunca van a dejar de vivir conforme al propósito de Dios. Eso es lo que espera el Señor. Entonces yo quiero al comienzo resaltar lo que acabo de decir, que allí, en la comunidad de afuera, el mundo, pero también dentro de la iglesia contemporánea, la doctrina del matrimonio, la doctrina de la familia, es algo desconocido. Ayer estuve a las 7 de la mañana dictando una clase para personas católicas. Y estábamos hablando sobre cosas que nosotros ya sabemos con bastante precisión, pero ellos no sabían lo que ustedes han aprendido. Entonces ocurre que el tema del matrimonio y la familia es un tema desconocido. Pero ocurre algo, mira, algo que, bueno, aquí no, estoy hablando mayormente a la gente que nos ve a través de todo el mundo. De hecho, un gran saludo para América Latina, que está muy pendiente de lo que el Señor nos está enseñando. Pero mira, ocurre algo que es preocupante, es lo siguiente, es que este tema que es desconocido, cuando es presentado a la audiencia, la gente se irrita. Las personas se incomodan cuando comienza uno a enseñarles sobre la temática del matrimonio y la familia. ¿Qué dice la persona? La persona adopta una actitud de negación y comienza a mirar para el lado y dice, no, bueno, no están hablando a mí, están hablando al del lado. No, tú has escuchado la historia de la viejita que nada era para ella, todo era para el otro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis, que es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años que hemos estado aprendiendo cómo educarnos,
Cuando hacemos un análisis de las personas que componen la familia, encontramos que hay un mal natural endémico que cargan las personas. Tú vas a comenzar a identificar en las relaciones que tienen las personas un alto grado de machismo, un alto grado de feminismo. En otros vas a encontrar de que existe la ignorancia, en otros vas a encontrar que hay falta de sumisión, entendiendo que la sumisión es un acto voluntario y cooperativo, es decir, la gente no quiere cooperar en su formación y la gente no quiere adoptar aquello que se le está enseñando. Entonces allí es donde aparece un enorme número de gente que vive en rebeldía, y la rebeldía es producto de un corazón duro. Son personas que han estado escuchando la verdad por años y siempre se han mantenido viviendo al gusto y al criterio de ellos. Déjame decirte algo que es categórico. A la gente no le gusta que le digan la verdad y las personas no quieren reconocer sus errores en los que viven por años, y lo lamentable es que no quieren cambiar, y eso es más trágico. Por ejemplo, ¿sabes tú la cantidad de personas que viven en unión libre? No solamente ahí afuera, sino también dentro de las iglesias hay personas que viven en una relación que la Biblia la describe, y la describe en forma categórica. Entonces, lo que debemos de hacer, y recuerda esto, yo estoy hablando a personas que viven en un estilo de vida que es proclive al propósito de Dios, porque nuestro énfasis en lo que estamos haciendo es formándonos para ir a ese grupo de personas que viven en una relación que no es la que conviene. Por eso nosotros no podemos esperar comprender o aplicar el plan de Dios para el matrimonio y la familia si eludimos reconocer la condición errónea en la que viven, y si no tomamos la determinación de someternos a las doctrinas que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el matrimonio en sí se basa en principios. Por ejemplo, tenemos la importancia que tienen las personas en la relación. De allí es donde viene el concepto de separación. De allí es donde viene la preferencia. Se incluye inmediatamente el hecho de que la persona debe de, al entender esto, debe de tener un compromiso firme y permanente. Ocurriendo estos dos ámbitos en los que vive, importancia y compromiso, el siguiente paso es que naturalmente debe de haber unidad y deben de vivir en acuerdos, para que solo así puedan vivir una relación que llega a la intimidad, y la intimidad es una intimidad saludable. Pero cada uno de estos conceptos que están en la palabra del Señor deben de ser bien definidos, deben de ser bien comprendidos. ¿Para qué? Porque es trágico que las personas sientan que hay una obligatoriedad y hay una imposición en que deba vivir conforme a lo que se le está enseñando. Más bien tiene que ser algo voluntario. Por eso que Cristo en su gran proclama nos enseña y nos dice lo siguiente: yo viviré conforme a la voluntad de Dios. Y Él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Entonces, no se imagine cosas como esta, ni por un momento que el liderazgo ordenado por Dios del esposo relega a la mujer a un estatus secundario. No se imagine que el liderazgo que está organizado por Dios destruye la unidad esencial del matrimonio. El concepto de autoridad al cual somos llamados no es autoritarismo, sino el concepto de autoridad es simplemente personas que saben lo que tienen que hacer y lo hacen. No es otra cosa. Es
hacer lo que yo tengo que hacer, lo hago bien, lo hago con una buena actitud, lo hago con alegría y me produce disfrute y placer. Estaba escuchando un caso de una persona que lamentablemente llegó 1 hora antes del trabajo y llegó a la casa, y era costumbre por años que a las 4 de la tarde, cuando llegaba del trabajo, entonces estaba su esposa allí y tenía la mesa preparada, y él lo único que hacía era pasar derecho a la mesa y comenzar a comer. Ese día llegó 1 hora antes, no estaba la esposa, no había comida. ¿Saben lo que hizo? Se puso como, no sé si entienden la palabra, se puso como energúmeno. Todo así, pero enojado y pensando dónde está esta mujer. En ningún momento pensó que podía haber una urgencia, que de hecho fue lo que ocurrió. Recibió ella un llamado telefónico de la escuela que uno de sus hijitos tenía problemas, había sufrido un accidente, por lo tanto ella no se acordó de comida, no se acordó de esposo, no se acordó de casa, se fue. ¿Sabes por qué te digo esto? Por lo que te acabo de mencionar. El concepto de autoridad no es autoritarismo, sino es saber lo que tengo que hacer, lo hago con una buena actitud, con alegría, con placer. Este señor lo que debía de haber hecho, y lo que deben de hacer muchos frente a circunstancias que le toca vivir, es simplemente esto. Un detalle importante, se le quedó el teléfono, por lo tanto no tuvo contacto. Pero lo que debía de haber hecho es haber estado preocupado porque mi esposa nunca hace esto, algo habrá pasado, debe de haber habido alguna urgencia. Entonces lo que voy a hacer, como no hay comida, voy a mi refrigerador, saco la comida, preparo allí el alimento de tal modo que cuando ella llega está la mesa lista, preparada para que juntos podamos disfrutar del alimento. No, pues no se le ocurrió. Cuando llegó ella estaba parado ahí en la puerta. Escucha bien esto. Recuerda que estamos en un plan de aprender para ir a ayudar a tanta gente que vive en esta condición. El matrimonio y la familia es una asociación, no es un feudo privado de personas dominantes. El matrimonio y la familia es una institución de bien y no es un campo de batalla. De hecho, el apóstol Pablo da una recomendación con respecto al lenguaje que empleamos. Él dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, excepto la que sea buena para la edificación. No es un campo de batalla. El matrimonio y la familia es una institución donde se fusionan dos seres, se entremezclan ambos y la emoción, el sentimiento y el razonamiento entra allí hasta los niveles más profundos del ser. Están en una unidad, viven en acuerdos, forman allí en base a un esfuerzo común, fuerzan y forman la herencia que reciben, son los hijos. Todo esto lo enseña la Biblia. Entonces, la relación matrimonial viene a tener un enfoque extraordinario. Trata un enfoque fisiológico, psicológico y sociológico. Es completo. Entonces, el matrimonio y la familia es a lo que debemos de direccionar, debemos de entregar o asignar al matrimonio y a la familia, debemos de asignarle una importancia radical. Fíjate que yo hice, y tuve que terminarlo, podría haber seguido con, no sé, el doble de programas. Hice 42 programas para ir al rescate de la familia. Porque la familia se fue en caída libre y ya hace rato que se estrelló. Si tú miras, por ejemplo, los niveles de comunicación que se practican en una relación matrimonial o en el entorno familiar, hoy no hay una comunicación fluida. Tal vez el hecho más anecdótico es que tú ves sentados en una mesa, ya sea en un restaurante, en la casa,
a todos allí con el teléfono y no hay ningún diálogo fraterno entre los componentes de la familia. Hay un problema serio del cual debemos de hacernos cargo para poder ayudar a las personas. Hay un evidente abandono de deberes como padres de familia. Es el desconocimiento y la aplicación correcta de esto. La aplicación correcta de los mandamientos y las doctrinas para el matrimonio y la familia. Los problemas de la vida familiar comienzan cuando los padres manifiestan desconocimiento e ignorancia más profunda del mandamiento principal. Recuerda tú que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque eso da inicio a que todo lo demás que tú tengas que hacer se haga bien. Si el individuo no ama a Dios, entonces todo lo que haga no tiene un buen resultado. Escucha las palabras del apóstol Pablo. Él nos dice que nos hagamos, se llama una introspección. Esto es, dice el apóstol, mírate, por favor, analízate, ponte bajo la lupa. Y él dice, mirad, pues con diligencia cómo andas. Mira tu vida. Y aquí es donde yo he llegado a este lugar y yo estoy aquí, pero yo no estoy aquí para emocionarte. Yo estoy aquí y la palabra del Señor ha llegado para hacerte pensar. Si una persona quiere emocionarse, entonces claro, puede ir. Allí está el estadio, están las fiestas. Por eso que la evaluación debe de ser muy precisa, muy concreta. El apóstol dice, ¿cómo andas? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que tú has aprendido para poder entregar a aquellos que están bajo tu cuidado paternal? Y te vas a dar cuenta en tu proyecto de evangelismo que cuando tú comienzas a mirar a aquellas personas que están en tu entorno, vas a encontrar que existe un sinnúmero de cosas que no se ajustan a la verdad. Escúchame bien, por favor no te avergüences, sino más bien da gracias al Señor porque está siendo llamado a una reflexión profunda. Reflexión profunda para que no sea demasiado tarde. Una reflexión que te ha enseñado que nosotros no debemos de racionalizar las cosas, sino que debemos de tomar y hacer acciones concretas de cambio. Yo en mi esquema de educación, en donde yo enseño cómo vivir o cómo tener una fe bíblica. Es interesante aquello. Estaba yo ayer evaluando durante la tarde los esquemas que el Señor, por su sola gracia, me ha permitido realizar. Y yo estaba realmente impactado. Y yo conversaba con mi esposa y le decía, mira, ¿sabes cuántas horas hay invertidas aquí en todo esto para poder ayudar a la gente? Porque yo miro a la sociedad que lamentablemente no van camino al cielo, van camino a la condenación. Si tú miras un ejemplo que es clásico, ¿recuerda tú cuando llegó ese señor que viajó como 600 millas porque había escuchado que allí en Jerusalén existía un lugar donde estaba el fundamento de la fe? Y él recorrió buscando para que le ayuden. Él tenía serios problemas con su depresión debido a que había sido castrado, por lo tanto, él no tenía la posibilidad de tener familia, la posibilidad de tener matrimonio. Y entonces tenía mucho dinero, pero no tenía felicidad, no tenía contentamiento. Y andaba en busca de querer encontrar solaz, cariño, amor, proyección en la vida. Y dijo, voy a ir allí, al fundamento de la paz. Lamentablemente cuando llegó al lugar no encontró
a personas quienes le podrían haber indicado el camino y haberle ayudado en su problema. Él lo dice. Él dice claramente, dice, pero ¿cómo yo puedo entender esto si no hay nadie quien me explique la verdad? Por eso la insistencia de que estudies la palabra del Señor. Yo la verdad que quedé, pero realmente impresionado. Anoche tarde fui allí al WhatsApp y comencé a recapitular y a releer lo que había leído y solo me faltaban los que escribieron al final. Pero estaba muy contento con los estudios que ustedes realizaron. Pero ¿sabes qué? No te limites, por favor, a hacer tu estudio si solo ves tu nombre, aunque hay algunos que ven su nombre y no lo hacen. Pero no te limites simplemente a que tu nombre esté allí. Como te dije recién, esto no tiene que ser una obligatoriedad, esto tiene que ser algo que fluye en forma natural. Si no, no sirve. En mi esquema de educación, en el tema de la fe, yo enseño en una de sus partes algo que mucha gente en medio de la sociedad en la cual vivimos está haciendo con sus vidas. Están dándose con el muro allí y están. Pastor, tengo 20 años en una relación matrimonial y nunca he sido feliz. Mis hijos están en desobediencia. Soy una persona que generalmente y en forma categórica tengo una actitud generalmente de andar enojado. Y entonces en el esquema de educación de la fe bíblica yo enseño que las personas no tienen por qué estarse dando contra el muro. Pasan 10, 15, 20, 30 años allí dándose con el mismo problema. Lo que tienen que hacer es esto. Hago un análisis muy riguroso de su vida y lo que vamos a descubrir es lo siguiente. Es que nuestros valores han sido influenciados no por Dios, sino influenciados por los hombres, por la educación secular, por la costumbre de la cultura, por los malos ejemplos de la familia, especialmente de los padres y muchas de las vivencias trágicas que se vivieron en la infancia. Y por lo tanto, lo que tenemos en medio de las familias es una mezcla de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que se nos ha enseñado. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Haz un cambio categórico. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa, estudia la Biblia. Tú tienes que recordar que fue Juan a la iglesia de la Odisea y le dice al pastor que dirigía la iglesia, le dice, mira pastor, tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un ciego, estás pobre y estás desnudo. Pero no lo deja allí, sino que le dice, pero mira, escúchame el consejo que te voy a dar para que no sigas viviendo la vida conforme a la costumbre de la cultura, a lo que has aprendido en la educación secular, y que la influencia que tú tengas no sea solo la influencia de lo que has recibido, especialmente muchas veces de los padres, y que las vivencias que tú has recibido son trágicas. Más bien lo que tienes que hacer es lo siguiente. Escucha bien, compra oro refinado en fuego. Está diciendo, estudia tu Biblia, pero estúdiala de forma seria. No juegues a ser un estudiante de la verdad, más bien, emplea mucho tiempo en estudiar la palabra. Transformaos. Me encanta el apóstol Pablo. Él dice, la perfecta palabra de Dios es la que transforma todo esto que ha sido educado, la cultura, las costumbres, las ideas.
que hemos recibido y que pensamos que están bien. Él dice, transforma tu alma. Lo que hace la palabra del Señor dice, te hace sabio al sencillo. Lo que va a hacer la Escritura es que va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. El apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pedro nos dice, mira lo que tú tienes la palabra profética más segura a la cual hacéis bien el estar atento. Por ello, mi querido evangelizador, quiero que te des cuenta, por favor, de la importancia de conocer, creer y confiar en Jesucristo. Jesucristo, su evangelio, hacerlo nuestro. Me encanta la declaración de Pablo. Cuando la leí por primera vez me llamó la atención y yo dije y pensé en mi mundanalidad y carnalidad. Dije, este Pablo es un engreído. Pero ¿qué razón tiene? Porque él dice lo siguiente, dice, haz lo siguiente, conoce, cree, confía en Jesucristo y su evangelio y hazlo tuyo, como Pablo dijo, es mi evangelio. Es propiedad mía también. Y está diciendo, Pablo está diciendo, he salido del nicodeísmo. He salido del fariseísmo. Son personas que lamentablemente, habiendo y teniendo, porque todos los seres humanos, bueno, la gran mayoría, al menos dentro de las iglesias, tú bien sabes que nosotros los cristianos, ¿cuántas Biblias tenemos? Tenemos una cantidad enorme de Biblias, yo tengo no sé cuántas ahí. Pero mira, lo que está queriendo enseñarnos para nosotros, personas que tenemos que cumplir la gran comisión, es, por favor, date cuenta de la importancia que tienes de conocer, creer y confiar en Jesucristo, su evangelio. Pero hazlo tuyo, que sea tu evangelio. Eso te va a ayudar a salir del nicodeísmo, del fariseísmo, que son organizaciones o son entidades o costumbres que teniendo a mano la verdad comienzan a tener preguntas que son irracionales. ¿O acaso no es irracional la pregunta que hizo Nicodemo? Nicodemo preguntó, ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre para poder ser salvo? Escúchame bien, todos nosotros podemos aprender y vivir en los valores apropiados, los cuales son aquellos que están claramente ejemplificados en la vivencia. Mira qué interesante esto. De una pincelada. De una pincelada. Fíjate la riqueza que hay cuando tú conoces la Escritura para poder formar tu carácter, tener una personalidad que se ajuste a la verdad. Entonces tú comienzas a estudiar la palabra y comienzas a leer historias, profecías, poesías, tantas cosas lindas que están aquí, pero eso que tú haces es para que tú comiences a aprender a vivir con los valores apropiados, los que están claramente ejemplificados aquí en la Escritura. Aquí hay vivencias de hombres y mujeres que nos enseñan grandes verdades. Ellos vivieron experiencias las cuales fueron valoradas por Dios y otras fueron corregidas por Dios porque tuvieron e hicieron cosas que son antivalóricas. ¿Quieres ejemplos? Cuando tú estudias la vida, por ejemplo, del hogar, recuerda que estamos hablando de un tema de familia, hoy es el Día del Padre y estamos queriendo que nosotros los padres nos preocupemos de enseñar valores a nuestros hijos. Para poder enseñar valores a nuestros hijos, somos personas que debemos de vivir una vida valórica. Nadie puede enseñar algo que no sabe. Nadie. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, estas familias, y vas a encontrar, por ejemplo, en el hogar de Adán y Eva, ¿qué fue lo que ocurre allí? Una gran enseñanza. Nos está diciendo, no vivan en la desobediencia. Ten mucho cuidado con la permisividad que tú ofreces a tus hijos.
Preocúpate de la formación adecuada de tus hijos. Porque si tú no lo haces, lo que van a hacer tus hijos es que van a violar la ley. Y van a violar la ley en un estado tan severo, tan complejo, tan triste para la familia, que incluso pueden llegar a cometer crímenes. Aprendemos en el ejemplo de esta familia que nosotros somos trascendentes en la vida de nuestros hijos. Y podemos trascender en la vida de ellos lo bueno, como podemos trascender todo un estilo de vida pecaminoso que además, mira, lo grave es que esa trascendencia pecaminosa puede tener resultados catastróficos y se pueden perpetuar en la vida de tus hijos. Este estilo de vida, práctica regular y común en muchos de los hogares, trae resultados que son horribles. Porque no es menor que un hermano mate a otro hermano. Fíjate lo que aprendemos para poder enseñar. No, primero, fíjate lo que aprendemos nosotros para después poder transmitir a nuestros hijos de acuerdo a lo que hemos estudiado de Deuteronomio. Porque en Deuteronomio dice claramente, la palabra del Señor debe de estar primero en tu corazón y cuando esté en tu corazón entonces la vas a repetir a tus hijos. Si tú no conoces la palabra del Señor, lo que vas a trascender en la vida de tus hijos es esto. Un estilo de vida en desobediencia, permisividad, no hay una formación adecuada, se comienza a violar hasta la ley, hay trascendencia en los hijos de un estilo de vida pecaminoso. Ese es un ejemplo, está puesto allí para que nosotros podamos aprenderlo. Mira el ejemplo del hogar de Elimelech y de Noemí. ¿Conoces ese hogar? Es un hogar horrible. Primero, ¿qué fue lo que hicieron los padres? Primera cosa, abandonaron las promesas que Dios les había dado. Las abandonaron. Llegó la dificultad y ellos dijeron, llegó la escasez. Lo que vamos a hacer mejor es que nos vamos a ir de esta tierra de bendición. ¿Sabes tú que Belén significa casa de pan? Ellos abandonaron las promesas del Señor y comenzaron a emigrar y comenzaron a tomar determinaciones que no son sabias. Abandonaron las promesas, se fueron en busca, yendo a lugares impropios, los campos de Moab. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes que la tierra de Moab es una tierra donde hay una pecaminosidad producto del incesto que hay en una relación bastante pecaminosa? Y entonces ellos toman la determinación y se van. ¿Para qué se van? Se van para... Es una contradicción, es una paradoja. El dejar el lugar de bendición para ir a buscar subsistencia y comienzan a buscar una relación y eligen una relación con un yugo desigual. ¿Saben lo que hay en ese hogar? Viudez, muerte. ¿Quieres más ejemplos? El hogar de Abraham y Sara. Déjame decirte lo que te acabo de indicar. La Escritura, Dios nos está pidiendo que la estudiemos para que por medio de ella podamos nosotros recibir la enseñanza que está puesta allí, porque todas las cosas que se han escrito aquí son para nuestra ayuda. Para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que cometieron familias como esta. El hogar de Abraham, desobediencia, duda. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Estaba destruyendo su matrimonio, desconociendo a su mujer, ofreciéndosela a un rey, indicando que era solo su hermano. ¿Quieres conocer el hogar de Lot y de su esposa? En el hogar de Lot y de su esposa simplemente hay malas elecciones, nuevamente, malas elecciones. Eligen salir del regazo de la bendición y se alejan para irse en forma sistemática, acercándose al lugar donde definitivamente ha quedado en forma memorable a través de todos los siglos como el lugar más nefasto, como es Sodoma y Gomorra. Allí se fueron
¿Sabes por qué? Por materialismo. Es más, tiene que vivir la experiencia de una viudez obligada. Hay tantos ejemplos que están en la palabra del Señor, atendiendo a lo que yo te acabo de decir. Todos nosotros podemos aprender los valores apropiados, los cuales son aquellos que están claramente ejemplificados en las vivencias de hombres y mujeres que tuvieron experiencias las cuales fueron unas valoradas por Dios y otras reprendidas por Dios porque eran antivalóricas. Estamos nosotros en un plan de ser padres y de ir en busca de los grandes valores que esta sociedad ha perdido para que nosotros podamos implantarla en la vida de nuestros hijos. ¡Aleluya! Es un lindo trabajo, son tus hijos. Hay tantos ejemplos. Definitivamente debemos ir en la búsqueda de establecer los valores que corresponden. Debemos de establecerlos en nuestra familia. Usted, mi querido hermano que va a evangelizar, deje de buscar la aprobación de los hombres, busquemos la aprobación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Obvio. Yo le conté el caso de un amigo cristiano. Y entonces lo que pasó fue lo siguiente. Tiene un hermano que es un borracho. Y entonces su hijita, su sobrina de mi amigo cristiano, entonces cumplió 15 años y ellos hicieron una fiesta cultural como las que hacen. Y entonces fue invitado y mi amigo cristiano, conociendo a su hermano, entonces medio regañadientes fue. Y entonces cuando llegó al lugar con su esposa y con sus dos hijitas, entonces estuvo en el lugar y allí, como llegó un poquito tarde, ya los comensales ya andaban con las copas pasadas y por lo tanto había todo un ambiente de alcoholismo, de gente portándose inadecuadamente. Y entonces él entró al lugar, estuvo por un momento y de pronto él va con su hermano y le dice: ¿sabes qué, hermano? Mira, te agradezco la invitación, pero este no es ambiente ni para mí, ni para mi esposa, ni menos para que mis hijos estén mirando este ambiente tan pecaminoso. Así que te agradezco la invitación, nos vemos en otra oportunidad. ¿Sabes lo que está diciendo? Esto. Dejemos de buscar la aprobación de los hombres y busquemos la aprobación de Dios, porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe lo que hizo él? Ese es un gesto de alguien valiente. Porque no todos hacen eso. Valiente. Nuestros valores se transforman en algo correcto cuando valoramos lo que Dios valora y rechazamos lo que Dios rechaza. Simple. No caiga en el error que debido a la naturaleza pecaminosa tenemos la tendencia a enfocar en los valores de la sociedad o lo que la sociedad nos ha enseñado. Tú ya bien sabes que el mundo es un campo misionero al cual debemos de ir, pero debemos de estar preparados. Por eso que el apóstol en su carta a los de Éfeso le dice: no vayan si no están preparados. Prepárense bien, pónganse toda la armadura de Dios, toda. No dejen absolutamente nada sin cubrir. El mundo está bajo el poder del maligno. Tú tienes que saber que en este mundo, en tu plan de evangelismo, lo que vas a encontrar en medio de la familia es violencia, inmoralidad, corrupción. ¿Por qué? Porque son todas las marcas de una sociedad enferma. La gente detesta escuchar la verdad. Hay mucha gente que asiste en forma obligada a las iglesias. Hay algunos que llegan a ciertos lugares donde nunca les confrontan con el pecado.
Es por eso que mejor acuden a los medios que los divierten, a los medios que le brindan entretención, a aquellos que le dan placer, al grado que las familias caen en la declaración de Juan. Él dice claramente, la gente anda en busca del deseo de los ojos, la vanagloria del mundo. Todo esto es el pan de cada día. Las personas buscan cómo refrescar su alma, pero no van a la educación formal de la palabra del Señor para alcanzar esto, sanidad, tomar nueva fuerza, reconocer los errores y tomar la determinación de agradar a Dios sometiéndose a su voluntad. No es algo común. Por eso es que la familia debe de cumplir el primer mandamiento. La familia debe de ser educada a que el matrimonio es la institución divina por excelencia. La familia es donde podemos manifestar la obra del Espíritu en nosotros. Es donde podemos nosotros conducir a las personas que están bajo nuestro liderazgo, los podemos conducir al cielo de Dios. ¿No te parece interesante eso? Fíjate que en el último esquema que ustedes recibieron había una preguntita y en un rincón. La pregunta es, ¿cómo tú estás viviendo en estos ambientes? Y ahí es donde uno tiene que hacer esto, una introspección, una evaluación y decir, a ver, ¿cómo vivo en mi matrimonio? ¿Estoy viviendo en un matrimonio conforme lo enseña la palabra del Señor? Mi familia es una familia funcional. Es una familia que tiene como centro a Dios, es una familia donde el amor es incondicional, es una familia donde nos podemos comunicar y transitamos todos los niveles de comunicación. Mi familia es un lugar donde disfrutamos el tiempo de calidad. Y hay en mi familia, por parte de los padres, una educación o una disciplina que es consistente con lo que yo soy. Son todas evaluaciones que debemos de hacernos para que nosotros podamos ir y ayudar a tanta gente que está sin Dios, sin ley, sin esperanza. ¿Qué pasó? Se asustaron. Todos en la familia deben de aprender. Todos. ¿Qué es lo que deben de aprender? Deben de aprender que la iglesia es un ejército de personas que pelean las batallas de la fe genuina. Deben de aprender que nos congregamos en los templos y venimos aquí para educarnos de tal modo que nos educamos y después salimos allí al mundo con un mensaje poderoso, siendo la primera responsabilidad los hijos, los cuales dice el proverbista, esos hijos que yo te entregué deben de ser educados y debes de formarlos en el camino que ellos van, porque dice el proverbista que debes de instruir a tu hijo en el camino de tal modo que va a crecer practicando principios que están en la palabra del Señor y nunca se apartará de ellos. No, nunca. ¿Sabe lo que es nunca? Es nunca. Todos deben de aprender que la iglesia y el santuario, escucha bien, la iglesia, el santuario, no es una opción más. No es una opción como el parque, el cine, la comida, los amigos. Como así también los miembros de la familia deben de aprender que la Biblia no es un libro común, porque la Biblia es el libro más importante que ha trascendido todas las épocas. Se libró de leyes que la querían llevar a la hoguera. ¿Sabes por qué? Deben de aprender, porque la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Todos lo deben de aprender, padres e hijos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca. La Biblia es la revelación de Dios. Allí está todo lo que tú tienes que aprender para ser esposo, esposa,
padre, madre, hijo, abuelito, tío, amigo, empleado de una empresa. Y entonces debemos de nosotros ser impregnados de esta verdad. La familia debe ser transformada. Porque hoy se han levantado en contra de la familia fortalezas de maldad. Son cosas que se han venido a establecer en la vida de las personas y mayormente en la vida de niños. Fíjate que es bastante complejo encontrar un niño. Escucha bien esto. Es bastante complejo encontrar a un niño que no esté atrapado por las redes sociales. No saben ellos cómo discriminar lo que es bueno, lo que es malo. Están allí atrapados y lamentablemente están aprobados por los padres. ¿Qué es lo que están recibiendo? Observa tú. Lo que ellos están recibiendo es que están aprendiendo a matar, a robar, a asesinar, a estafar. Están escuchando un lenguaje obsceno. No saben discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo. Más bien, todo esto que ha entregado el mundo está promoviendo el 100% de maldad. Finalmente, debo decirte que la palabra del Señor debe de estar en tu corazón, es lo que dice acá. Mira el verso 25, es extraordinario. Me quedé pensando en él y dije, claro, tiene razón. Por eso que no hay justicia en ningún lugar. ¿Por qué? Porque la justicia hay que ponerla por obra. Los mandamientos deben de ser exhibidos, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Hace mucho tiempo atrás el Señor nos llevó a estudiar Colosenses. En Colosenses extrajimos una gran verdad que quedó plasmada y cada semana está allí en tus avisos. Dice, hagan todo para la gloria del Señor y no para los hombres. Eso tiene que estar impregnado. Entonces Deuteronomio 6 habla de ser uno, es hacer todo el mejor esfuerzo. Dice, sean uno. Hagan el mejor esfuerzo en hacer esto en medio de la familia, en juntar, unificar, reunir los pensamientos. Porque mira que es catastrófico no hacerlo así. Eclesiastés lo dice claramente. Dice, un pecador, un padre irresponsable destruye mucho bien. La familia está siendo destruida sistemáticamente. Por eso que hay énfasis que son extraordinarios y uno tiene que creerlos. Hay un énfasis extraordinario en Génesis 2:24. Allí dice claramente a los padres que son matrimonios. Dicen, padres, por favor, conviértanse ustedes en una sola carne, es decir, juntos enfrenten todo, tienen la facultad de hacerlo, tienen la bendición de hacerlo. Ustedes se pueden transformar en lo que Dios dice que son y dejen de vivir como vive el mundo. Debemos de vivir conforme lo enseña este pasaje bíblico. Durante mucho tiempo nos ha estado enseñando esto, que nosotros los padres debemos de tener la palabra del Señor en nuestro corazón y debemos de llevar a cabo esa asignación con la palabra, la cual es cuidar, formar, desarrollar la creación y propiedad de Dios como son los hijos. De la misma manera que a Israel, nosotros la iglesia, debe de haber una relación que nazca del amor, no de la obligatoriedad, del amor. Tú tienes que saber que la Escritura recomienda esto, que sobre toda cosa que tú guardes, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Allí en la antigüedad, mira qué interesante, te vuelvo a decir lo mismo.
todas las cosas que se han escrito aquí se han escrito para nuestra edificación. Cuando tú lees la historia de las familias, tú vas a encontrar que el padre, al igual que los sacerdotes de la antigüedad, como ellos, deben de tener muy presente la verdad del Evangelio. El ejemplo de ellos, como lo hacían, es lo siguiente. Ellos cada mañana allí tenían guardadito en un estuches, tenían guardadas unas bandas de cuero, se llaman filacterías. Entonces, lo que hacían ellos es lo siguiente: sacaban la filactería, que era un verso bíblico, se la ataban aquí en su mano izquierda y aquí en la frente. Entonces, durante sus oraciones matutinas, lo que ellos hacían es que citaban las Escrituras. Fíjate qué interesante, de la misma manera, nosotros, los padres, algunos tienen la oportunidad de hacerlo, tienen hijos pequeños. Hay otros que están preocupados porque dicen: tenemos hijos adultos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo tuve la oportunidad de ser criado en un hogar cristiano. Mis padres desde pequeño me enseñaron la Biblia. Cada día, mi papá, después de comer a la hora del almuerzo, decía: muy bien, nadie se mueve, todos sentaditos. Sacaba su Biblia y nos leía un pasaje bíblico, más bien un capítulo. Después de ello nos daba una breve explicación. Éramos chiquitos, pequeños, algunos más grandes. Soy de una familia de 11 hermanos. Después de explicar la palabra, entonces nos hacía leer a nosotros un texto bíblico. Ya más grandecito teníamos que memorizarlo. Y finalmente cantábamos al Señor, algo que quedó grabado en mi corazón. Cantábamos: yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios. A vida eterna, en vez del infierno, me guía el libro de amor. Yo hice lo mismo con mis hijos. Junto con Roxana, los criamos a ellos en el temor del Señor. Tenemos un gran campo misionero al cual debemos de ir. Por favor, preocúpese de estudiar la Biblia para que pueda predicar el Evangelio y no otra cosa. Colocaban las Escrituras en pequeñas cajas de metal y las fijaban al lado derecho de las puertas en las casas, como una manifestación de que eran el pueblo de Dios. Hemos llegado al final del sermón número 15, donde hemos terminado ya de hablar sobre la familia, para que finalmente terminemos en los siguientes sermones hablando sobre la iglesia, porque nuestro campo misionero también va dirigido a tantas personas que están dentro de iglesias que lamentablemente no están siendo enseñadas en el Evangelio glorioso de Jesucristo. Que Dios les bendiga.